Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino con su servidor, el hermano Felipe Nava, de aquí de Salinas, con el pastor Efraín Valverde III. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de regresar en esta mañana nuevamente a las ondas del radio para seguir con las lecturas, las meditaciones, las contemplaciones y todo ese ejercicio espiritual y de la palabra del Señor, informativo de la palabra de Dios, que nos da oportunidad de conocer mejor la voluntad de Dios y conocer mejor los tesoros de Dios también. Estamos viviendo en un tiempo muy crítico, muy revuelto de información, y solo el Señor nos puede ayudar para que no toda esa múltiple información que oímos, que se oye, que se transmite por la radio, por diferentes medios de comunicación, que no vaya a confundir nuestra mente, nuestro limpio entendimiento. Así es de que queremos considerar algo en esta mañana sobre el poder de la información. El poder de la información. Antes de seguir, vamos a pedir al Señor su dirección en estos momentos. Padre mío, te damos muchas gracias nuevamente porque nos concedes regresar a las ondas del radio. Señor, sabemos que tú eres el que hablas, tú te comunicas con nosotros en múltiples formas. Tú no tienes ningún problema comunicarte con todo lo que has creado, no solamente los humanos, los seres que tú has creado, Señor, los ángeles, los humanos, sino que aún con tu creación misma te conoce y reconoce que tú eres el creador, en una forma que nosotros no entendemos, pero sabemos que están allí y están en la posición y trabajan como trabajan porque tu información, Señor, les da ese mandamiento y están moviéndose, produciendo conforme al orden que tú estableciste por medio de tu comunicación, Señor. Te damos gracias una vez más por la comunicación para nosotros celestial, divina, que es tu palabra santa. Y en estos momentos breves, Señor, que se nos van muy rápido, queremos que nos ilumines, que nos ayudes y que nos des la facilidad de podernos comunicar en la forma más entendible, más clara y más beneficiosa para cada uno de nosotros. Señor Jesús, bendice a mi hermano, mi hermana que nos escucha en su radio, en su teléfono, en su carro, en su casa, donde estuviera, en su trabajo. Abre, Señor, los entendimientos de cada uno de nosotros para que podamos transmitir esta información tan importante para nosotros y nuestro crecimiento diario. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Queremos en esta mañana abrir nuestro diálogo, nuestra plática, nuestra comunicación con un texto quizás muy familiar para algunos de los que leen la palabra del Señor con regularidad. Está en Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice el apóstol Pablo a los Gálatas: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una vez más, Gálatas 5:19 dice: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese las palabras. Queremos ahondar un poco en la última parte, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo se forma Dios en nosotros? Sería la pregunta que queremos tratar en esta mañana. ¿Cuál es, en qué forma se forma el Señor en nosotros? Acuérdese, si estudiamos la mera palabra información y la dividimos, se compone de dos partes, por lo menos. Sabemos que hay sílabas y hay diferentes divisiones en las palabras, especialmente las que están más largas, pero estas dos divisiones nos ayudan a entender lo que queremos transmitir en esta mañana.
formación. ¿Qué quiere decir? In es adentro y formación es pues que algo se forma adentro de nosotros. Así es que la misma palabra nos lo dice, información. Y lo conectamos con lo que leímos del apóstol Pablo cuando le dice a los Gálatas que está él de parto, está incómodo, está inquieto hasta que Cristo sea formado en ellos. Y otra vez la pregunta, ¿cómo se forma Dios? Por medio de la información, para acabar pronto, por medio de la información de Dios, que es su palabra, principalmente su palabra, y la comunicación de nosotros con Dios. Y estar en la iglesia, estar donde se oye la palabra de Dios, donde se habla de Dios, ya fuera en los cantos, en las pláticas, en la predicación, en la enseñanza, en el estudio bíblico. Se trata de Dios y todo eso contribuye a nuestra formación de Dios. El Señor asustó a los fariseos cuando dijo estas palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dice, como me envió el Padre, o sea el Espíritu eterno viviente, y yo vivo por él, Padre, por el Espíritu eterno, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vosotros, padres, comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, y muchos de sus discípulos oyeron, dijeron: qué dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice el verso 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué estaba diciendo el Señor a sus discípulos, a los que estaban escuchando? Especialmente en esa ocasión fueron alarmados los fariseos que estaban allí escuchándolo, no entendieron el lenguaje. Hemos utilizado la ilustración, en vía de ilustración, lo que sucede cuando comemos algo. He usado como ejemplo una hamburguesa. Cuando uno la ordena, se sienta para comerla, le dan una primera mordida y se llama Big Mac. Vamos a usar el Big Mac. Se lo empieza a comer, le da una mordida y le da una mordida y todavía se llama Big Mac. Un poquito más adelante le da otra mordida y se sigue llamando Big Mac. Y depende de cuántas mordidas se tome para consumirlo todo. Mientras esté allí un pedazo de esa hamburguesa, se sigue llamando Big Mac. Pero cuando ya no está allí, ya cambia de nombre. Y he preguntado cuando he usado esta ilustración, ¿cómo se llama? Y los que no la han oído no saben cómo contestar. En el caso mío, si yo soy el que me comí esa hamburguesa, se llama Felipe Nava, porque ya esa hamburguesa se convirtió en parte de mi cuerpo. Yo soy. Se llama Felipe Nava. Dejó de llamarse Big Mac y se empezó a llamar Big Mac. Es lo que quiso decir el Señor. En breve, lo explico en breve. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor cuando dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí? En otras palabras, yo quiero vivir adentro de ti. No nomás afuera, no nomás que digas de mí, no nomás que pienses de mí. No, yo quiero ser parte integral de lo que tú eres, de lo que respiras, piensas, hablas, vistes. Que en todo lo que tú te reflejas, se refleja tu identidad, que allí vaya mi firma, que allí vaya mi nombre, que allí vaya registrado mi identidad sobre ti. El Señor es muy profundo en sus palabras, las habló en formas sencillas, pero al entrar a la profundidad de ello, nos quedamos en realidad bastante impresionados y impactados, porque Dios es un Dios profundo. Él lo sabe todo, Él lo entiende todo, Él lo es todo, así de que su misma identidad refleja algo de esto que estamos diciendo, de la profundidad de lo que es el Señor.
El Señor dijo nuestro anciano en uno de sus cantos: tú eres la sabiduría, tú eres la ciencia y el ser. El Señor, hemos tratado de explicar que en una ocasión al indagar sobre la palabra existir, me doy cuenta que en forma superficial o fácil de explicar, el Señor existe, decimos, y no estamos mal, pero en una forma más profunda no existe, sino que es, porque existir tiene que ver con empezar, y Dios, su Espíritu Eterno, nunca empezó, siempre ha sido. Así de que si ese ser eterno es incomprensible para aún describirlo, ¿qué será su comunicación? Es profunda. Pero se bajó a nuestro nivel y nos dejó su palabra para que pudiéramos integrarla, internalizarla, comerla y poder comer esa información. Estamos hablando del poder de la información. Cuando Dios se mete en nosotros por medio de su palabra, se empieza a formar adentro de nosotros. Desde que ha habido gente, ha existido alguna forma de comunicación. Creo que aún pudiéramos remontarnos hasta los eones de las edades en la eternidad, donde los seres angelicales habitan. Nos damos cuenta que en esos lugares existe la comunicación, aunque en forma desconocida para nosotros. Los anales escriturales nos dan a conocer este hecho. Es también una maravilla para nosotros el poder ver cómo es que los ángeles tienen capacidades que pueden comunicarse con los humanos en su propio lenguaje. Eso pues se menciona porque las hay, pero no podemos profundizar en ello bastante, porque no hay mucho en que profundizar, pero sabemos que existe, porque los ángeles, en breve lo digo, cuando aparecieron a Abraham, eran 2 ángeles que iban con el Señor. Iban con él y la palabra del Señor relata la comunicación del Señor. De los otros ángeles no dice, pero si comieron con el Señor, debe haber habido algún tipo de comunicación que intercambiaron. Bueno, pero nos vamos a lo que toca con nosotros. Esto nos da a entender que las habilidades comunicativas angelicales superan a las del ser humano. Nosotros solamente tenemos la comunicación humana, no tenemos otras habilidades para comunicarnos. Y a eso me refiero cuando digo esto. Es un misterio que hasta hoy no logramos entender, pero regresándonos a lo que relaciona estrictamente con nosotros, podemos afirmar que desde las más salvajes indígenas hasta las más modernas civilizaciones, la comunicación ha sido parte de su existencia misma y su avance. Vemos en el libro de Génesis que la tierra de ese entonces era de una lengua y unas mismas palabras. También dice que los hijos de los hombres se propusieron edificar una torre alta cuya cúspide llegaba al cielo. Génesis 11, 1 al 4. Podemos ver en este relato que la comunicación humana no era difícil, puesto que solo hablaban un lenguaje solamente. Que no solo hablaban un lenguaje, sino que también unas mismas palabras. Esto proveía un entendimiento pleno para transmitir información con una facilidad increíble. Hoy en día puede alguien hablar un mismo lenguaje, pero al tratarse a diario con tal persona que difiere o que habla el mismo lenguaje, y que aunque sea el mismo lenguaje el que se habla, quizás no sepa ciertas expresiones o palabras que corresponden al lugar donde proviene uno o el otro. O sea que si nació en un país hispano y otro nació en otro país hispano, varían expresiones y aún en ocasiones hasta ciertas palabras. Así de que no hay un entendimiento pleno, exacto, como lo hubo ahí con los que edificaron la torre de Babel. Pero aquí entre nosotros no tenemos esa facilidad, aunque seamos del mismo lenguaje. Y entonces allí ya difiere o mengua el entendimiento.
Por esa razón, por eso es notable e importante el fijarnos en que fue por la gran ventaja de hablar el mismo lenguaje y las mismas palabras que estos hombres poseían de un entendimiento completo y que pudieron lograr lo que alcanzaron a hacer. Luego viene lo que dice el Señor. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá de lo que han pensado hacerse. Han determinado y nadie los podrá detener. Génesis 11:6. Esa unidad que pudieron conseguir fue porque hablaban un mismo lenguaje y pensaban igual. Pensemos en una familia de un buen número de hijos, aunque fueran 100, por cierto, por cuanto crecieron bajo el mismo techo, con el mismo padre y la misma madre, se entienden a la perfección. Entienden los dichos, los chistes, expresiones familiares, etc., puesto que estos hombres de quienes hablamos tenían una misma poderosa ventaja. Otra vez una ilustración de qué quiere decir que hablar una lengua y las mismas palabras, y unas mismas palabras. La palabra información, como le decía al principio, posee poderosas vías o canales por las cuales se transmite lo que hace mover las cosas. El significado de la palabra tiene su origen relacionado con la idea de forma. También viene de educar, formar. Esta palabra tiene varios sentidos, pero todos están dirigidos a la idea de construcción y elaboración. Creo que a eso se refiere Pablo apóstol cuando dice a los Gálatas y a nosotros también: una vez más estoy de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Esta virtud puesta por Dios en el ser humano ha llegado al grado de convertir un mundo silencioso en un mundo de múltiples ruidos, no solo ruidos humanos de intercambio lingüístico, sino ruidos mecánicos de aparatos de todo tipo, necesitados todos ellos de las confluentes comunicaciones que mueven información. El mundo que no se entiende no avanza. El mundo que no se entiende no avanza, no crea, no progresa. Por cierto que es un hecho innegable que entre más pasa el tiempo, más se está uniendo el mundo en un mismo lenguaje. Ya fuera económico, militar, industrial, se está nuevamente hablando un mismo lenguaje y pronto hablarán unas mismas palabras. Hace más de 3,000 años o 4,000 años que Dios dividió las lenguas para desacelerar el tiempo que el hombre necesita para ponerse de acuerdo, globalmente hablando, en una unidad perfecta para realizar sus intentos contrarios a la santa voluntad del gran comunicador, quien es nuestro Creador, nuestro Dios. Entendidos de que la humanidad lleva, como algunos, cerca de 4,000 años después de la Torre de Babel, podemos deducir que el hombre ya ha tenido bastante tiempo para volverse a reproducir y sigue perfeccionando sus formas de comunicación. ¿Y qué va a hacer con esa perfecta comunicación, por decirlo así? Ahorita existe, algunos ya saben de ello, la inteligencia, ¿cómo le llaman? La inteligencia, o sea, no es la verdadera, artificial. Ese es el término, la inteligencia artificial. Y aparatos que pueden, con unas cuantas palabras que usted le diga, quiero que me escribas un libro de mi familia, le da ciertos datos y le escribe todo un libro en fracción de minutos, de horas. Está increíble lo que la comunicación ha logrado en diferentes áreas. A continuación, consideremos una breve lista de datos del desarrollo comunicativo histórico. En el año 3500 a.C., los fenicios inventan un alfabeto. En el año 1270 a.C. se escribe la primera enciclopedia. En el año 900 a.C.
se realiza el uso del primer correo gubernamental en China. En el año 530 a.C., los griegos empiezan la primera librería. En el año 100 aparece el primer libro. En el año 105, Tsai Lun inventa el papel como hoy lo conocemos. En el año 14, Roma establece el primer servicio postal. En el año 1460, y estamos hablando ya de este lado de Cristo, los primeros datos eran antes de Cristo, pero desde el momento que hablamos de Roma, el año 100 después de Cristo. Entonces vamos viendo los diferentes tiempos que marcaron cambios. En el año 1460, periódicos aparecen por primera vez en Europa. En el año 1455, Johannes Gutenberg inventa una impresora metálica movible. En el 1560 se inventa la cámara oscura que retrata imágenes primitivas. En el 1650 se edita el primer periódico diario. En el 1714, Henry Miller, de descendencia inglesa, recibe su patente para la primera máquina de escribir. En el 1793, Claude Chappe inventa la primera línea telegráfica de larga distancia. En el 1821, Charles Wheatstone inventa una caja de sonido primitiva considerada como el primer micrófono. En el 1831, Joseph Henry inventa el primer telégrafo electrónico. En el 1843, Samuel Morse inventa la primera línea telegráfica de larga distancia. Y Alexander Vine patenta la primera máquina de fax. En el 1861, Estados Unidos empieza el Pony Express para transportar el correo, y Coleman Sellers inventa una máquina que despegaba una serie de imágenes en la pantalla. En 1876, América saca la primera máquina moderna de escribir. En el 1876, Thomas Jefferson patenta la primera máquina de mimeografía, o sea, copiadora de oficina. Y Alejandro Graham Bell patenta el primer teléfono eléctrico. En el 1877, Thomas Edison patenta el primer fonógrafo con un cilindro encefálico como medio para grabar, y Edward Muybridge fotografía de alta velocidad, creando así las primeras fotos activas que capturan la emoción. En el 1887, Emil Berliner inventa el gramófono, un sistema de grabación que se puede usar muchas veces. En 1888, George Eastman patenta el rollo de cámara Kodak. En 1927, primera transmisión por televisión en Inglaterra. En el 1930, la primera transmisión de televisión en Estados Unidos. En 1951 se empiezan a vender las computadoras. En el 1963 se inventan los códigos postales en los Estados Unidos. En el 1979 Japón inventa el primer teléfono celular. En el 1980 el primer Sony Walkman es inventado. En el 1981 la computadora personal se empieza a vender y las primeras laptops se empiezan a vender. En el 1983 los primeros teléfonos celulares se empiezan a vender y usar. En el 1984 sale la primera Apple Macintosh. En el 1985 el uso de los teléfonos celulares en los carros empieza a desparramarse. En el 1994 el gobierno suelta el control del Internet y nace la WWW, comunicación a la velocidad de la luz. Y estos son unos breves y pocos datos de cómo ha progresado la comunicación. Llegamos solamente hasta el 1994
Y hay más datos de todos estos eventos que sucedieron. Nomás son en breve mencionados para que nos demos una idea de la trayectoria de la comunicación. Esta lista es muy corta para detallar el todo de los métodos modernos por los cuales transmiten o por los cuales transita hoy en día la información. No hace mucho que leí de la forma en que asombrosamente está conectado el mundo de hoy. Las monstruosas empresas que mueven la economía mundial nunca podrían haber llegado a los logros que han disfrutado sin los medios de comunicación modernos que esta generación hoy tiene. Es prodigioso cómo pueden ellos con una precisión increíble suplir y a tiempo sus tiendas en diferentes ciudades del mundo. Leí que el preciso momento en que se vende un producto, la máquina que escanea los productos envía un mensaje a la empresa fabricadora para que produzca otro producto igual. Entre más pasa el tiempo, más se perfeccionan las habilidades de comunicación por medio de aparatos de todo tipo. Por medio de esa poderosa virtud, el enemigo ha pervertido y unido a las gentes para que hablen un mismo lenguaje. Debemos de entender la importancia de lo que es de lo que estamos leyendo, lo que estamos considerando, el poder de la información. El poder de la información. Todo esto empezó a suceder en el periodo de tiempo en la historia humana que es llamado el siglo de las luces. El siglo de las luces se le conoce como un alumbramiento mental, en que como que la mente Dios le dio auge y empezaron a desarrollarse y cumplirse lo que le fue dicho a Daniel. Todo esto, una vez más lo repito, empezó a suceder en el periodo de tiempo en la misma historia humana que es llamado el siglo de las luces. A Daniel profeta se le describe con estas palabras este tiempo: la ciencia será aumentada. Esto está en Daniel 12:4. Este tiempo vino después de la edad del oscurantismo, donde era prohibido pensar por sí mismo, donde estaban prohibidas aún las exploraciones de los astros por el clero de la iglesia romana. No fue hasta fines del siglo XVIII que se abrieron las puertas a la libertad de pensar libremente, y aunque fue algo positivo, también produjo serios problemas hasta hoy, problemas sociales, porque la mente humana que había sido subyugada y controlada fue entonces emancipada, y empezaron a surgir y fluir las filosofías e ideas erráticas de la vida humana y la razón. Es importante considerar que en estos tiempos las ideas que mueven las cosas en esta civilización están cimentadas y fundadas en las ideas de hombres que se empeñaron en poner sus filosofías, ideas en libros y escritos que hoy están siendo usados como guías para la nueva reculturación de esta civilización. Ojalá que se entiendan estas frases, estas palabras, porque son importantes. Le ayudan a uno a entender qué es lo que está sucediendo. Lo repito esta frase, y es importante considerar que en estos tiempos las ideas que mueven las cosas en esta civilización están cimentadas y fundadas en las ideas de hombres que se empeñaron con poner sus filosofías e ideas en libros y escritos que hoy están siendo usados como guías para la nueva reculturación de esta civilización. Ideas como el homosexualismo y el lesbianismo, que impulsan a una aceptación de esta clase de vida como algo normal. La revolución sexual, la explosión económica, prosperidad a todo costo. Todo esto está acelerándose. Para este tiempo, la información ha subido y sigue subiendo a niveles tan asombrosos y altos que aún los científicos hablan de la vasta cantidad de información que una estrella en fase de colapso gravitadora alberga. Tienen temores de esto que suceda.
Agregan que la información de dicha estrella permanece en la evaporación causada por una explosión gigantesca que impulsa lo que queda de la masa del agujero. Esto nos confirma que lo que Pablo apóstol nos dice en su carta a los Romanos, cuando dice: porque las cosas invisibles de la creación de Dios, su eterna potencia, se echan de ver por las cosas que son creadas, tanto que son inexcusables. También leemos en el mismo libro lo siguiente: porque sabemos que todas las cosas creadas gimen a una y aún están de parto hasta ahora. Romanos 8:22. El salmista dice también: el un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Salmo 19, 2 y 3. La primera porción que leí está en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de la creación de Dios, su eterna potencia, se echan de ver por las cosas que son creadas, tanto que son inexcusables. Les recordamos que está usted escuchando su programa alumbrando nuestro camino, su servidor, el hermano Felipe Nava. Estamos hablando sobre el tema de el poder de la información. El poder de la información. Los mismos científicos, leí anteriormente en este párrafo, la revolución sexual, lo que ha traído todas estas facilidades de comunicación. Fíjese la facilidad de cómo se ha comunicado las personas por los medios sociales, y ha transportado, podemos decir, sin temor a equivocarnos, basura mental, y ha corrompido la misma generación de este tiempo más que ninguna otra. Para este tiempo la información ha subido y sigue subiendo a niveles tan asombrosos y tan altos que aún los científicos hablan de la vasta cantidad de información que en una estrella en fase de colapso gravitoria alberga. O sea que hay información aún en el espacio, en los planetas, todo aquello que está creado, que encuentran informaciones que no se oyen, que no se escriben, pero que esos ruidos que oyen les dan a entender lo que no se puede escribir, lo que no se entiende por ese medio, pero es información. Eso es lo que conecta con lo que estamos hablando, es información. Se dan cuenta que donde quiera que van, donde quiera que han logrado llegar, hay algún tipo de información. Lo cierto es que esta generación, como ninguna otra, ha acumulado información y combinado ideas de los sabios antepasados con los de los sabios modernos, y han descubierto el poder de todo ello, que todo ello produce al conectar lo incompleto de lo investigado, que se quedó en el proceso de descubrirse, y al combinarlo con lo nuevo, se siguen desatando nuevos descubrimientos. Cuando el Señor maldijo la higuera, no fue solamente una mera declaración al aire. Esto está en Marcos 11, 12 y 20. Conocemos el propósito de la enseñanza que el maestro quería presentar a sus discípulos con esta acción, pero como todo lo que el Señor hace, tiene múltiple aplicación y contiene mucha información externa e interna. En la mayor enseñanza, el maestro les muestra lo que la fe en Dios puede hacer, pero a la misma vez podemos acertar con seguridad que Dios, quien hizo todas las cosas, le habla a su creación, y su creación le obedece, porque entiende el lenguaje de su creador. Cuando calmó el mar y el viento, estaba también comunicándose con su creación, que conoce su voz y le obedece. Y como dijimos en el principio, la comunicación mueve todas las cosas creadas, todas las cosas que el Señor mismo creó. Eso es precisamente lo que el verbo implica, que es la palabra, la comunicación, que transmite información. Una vez más, repito esta frase: es precisamente lo que el verbo implica, lo cual es la palabra, la comunicación
que transmite información. El maestro dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Lo dijo ahí, las encontramos en Juan 6:63. El libro de Juan, Apóstoles, capítulo 6, verso 63. En lo que toca a la información divina, podemos acertar que está en una clase y nivel muy diferente y muy aparte de la información humana. La información divina entonces posee el potencial de reformar y alterar los sentidos humanos y llevarnos a establecer una corriente directa con el que de los cielos habla. El Señor nos da la oportunidad de que por medio de su información viva y transformadora podamos acceder a los secretos eternos. A Daniel profeta se le fue mostrado lo que habría de venir en el fin de los tiempos, pero él no lo entendió, puesto que esa información no era para su tiempo. Pero nosotros no podemos decir lo mismo. Él entendió parte de la visión, pero lo que estaba reservado para la parte última de los últimos tiempos del fin fue bloqueado de su entendimiento. Todo esto nos lleva a una fuerte conclusión de que si los irredentos han conseguido increíbles logros al ponerse de acuerdo, trabajando con la misma información, cuánto más poderoso ha de ser el que la iglesia logre manejar una misma información espiritual, cumpliéndose lo que el apóstol Pablo dice. ¿Qué dice el apóstol Pablo a esto? Dice: os ruego, hermanos, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí encontramos la importancia una vez más de la comunicación limpia, la comunicación que posee el poder de cambiar cosas, de transformar vidas, de transformar mentes, de hacer cambios radicales en vidas que necesitan cambios. Porque la información que traen en sus mentes los están llevando a la misma destrucción. Entonces necesitan que el Señor descargue su información en su mente, en su espíritu, para que vean con sus ojos espirituales y puedan entender para dónde van y pedir a Dios que haga por medio de esa información un cambio en ellos. Por eso dijo el Señor que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir? Que la vida cambia, esta vida de esta información divina cambia la vida de aquí, de la información humana. La cambia, la transforma, porque es mayor, porque es superante. Por eso incluso dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, lo de Dios es mucho más elevado. El mundo entretiene, nos hace sentir bien, nos hace sentir a gusto, nos hace sentir confortables, pero no es la paz que perdura, es la paz muy frágil, que se descompone, que se deshace con cualquier situación que cambie aquello. Pero la paz que Dios da permanece. Así de que, regresando a nuestro tema, el poder de la comunicación. El poder de la comunicación nos dice qué tan poderoso es la información de Dios, que nos transforma y que nos forma. Información. ¿Quieres ser formado como Dios? Lee su palabra, habla con Dios, escucha su palabra, y todo ello va a meterse en tu interior, va a empezar a transformar. Una vez más repito la palabra información o formación adentro. Eso es donde se ocupa la formación, adentro. Podemos decir que el diablo se ha encargado de confundir la lengua que la iglesia debe hablar, para que no podamos hacer el trabajo que Dios quiere que su iglesia haga, especialmente en este último tiempo. No es un misterio
que hoy en día hay mucha variación de información que el cristianismo nominal maneja, y es por eso que la ascensión espiritual prometida por Dios por medio de la sabiduría e inteligencia de Deuteronomio 4, 5 y 6 no sucede. Por eso no sucede eso, porque hay mucha divergencia, muchas diferentes informaciones, mientras que no haya esa unidad de igualmente en uno. Salmo 133, 1, las promesas que le siguen a esa unidad no se cumplen. La iglesia primitiva y perseguida sí vivió y saboreó esas promesas, porque la situación y las amenazas de la persecución y el martirio en que vivieron proveyeron la unidad perfecta y echó fuera la información extraña. Ojalá se entienda lo que estamos queriendo transmitir. De esa manera se pudo formar en ellos una clara y perfecta visión del plan de Dios en relación al tiempo en que vivieron y lo que correspondía a ello. Primera de Crónicas 12, 32. Entonces es indispensable que trabajemos con la misma información para que podamos ver lo mismo, sentir lo mismo, hablar lo mismo y formar lo mismo. Con diversas ideas de información solo se construyen paredes espirituales de protección hechas de lodo encostrado. Esto lo encontramos, que el Señor lo dice ahí en Ezequiel 13, 8 al 16. Si lo quiere buscar después para que lo revise, va a encontrar esa expresión, lodo encostrado. Paredes que parecen la pura verdad, pero estaban revueltos de sólido y de lodo. O sea, no estaba seguro. Y es lo que muchas cosas que se están enseñando ahorita son lodo encostrado. Nomás se ve bien, se ve firme, pero no tiene firmeza. Lodo encostrado que caen con los fuertes vientos de prueba, que prueban dicha construcción. Déjame leer otra vez para que se entienda. Entonces es indispensable que trabajemos con la misma información para que podamos ver lo mismo, sentir lo mismo, hablar lo mismo y formar lo mismo. Con diversas ideas de información solo se construyen paredes espirituales de protección hechas de lodo encostrado. Ezequiel 13, 8 al 16. Que estas paredes caen con los fuertes vientos que prueban dicha construcción. Entonces edifiquemos con el mismo plano para que el edificio espiritual esté fuerte para resistir los vientos de doctrinas, Efesios 4:14, y así habitar en él con confianza, sin temor a que se vaya a destruir la casa en la que vivimos. Edifiquemos entonces con material limpio, no revuelto. De cierto que permaneceremos en él hasta llegar al día en que se ha de cumplir las palabras proféticas del apóstol Pablo cuando dice: y así estaremos para siempre con el Señor. Así que asegurémonos que la información que estamos oyendo y usando es la correcta. No es mitad correcta y mitad incorrecta. No. Debe de ser plenamente correcta. Ya hemos leído en ocasiones anteriores a primera de Pedro, segunda de Pedro 2:2. El apóstol Pedro nos menciona que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Dice la leche espiritual, que llegue, que deseemos con aquella hambre. Es primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Está fácil recordar, la primera de Pedro 2:2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño. Ahí está esa cláusula. Leche espiritual también, hay mucha leche espiritual, pero que sea sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si vamos a comer comida contaminada, el crecimiento no va a ser sano, el crecimiento no va a llegar, el crecimiento va a ser deforme, con ideas revueltas, ideas paganas, ideologías de esta tierra con la información de Dios divina. Y Dios no comparte eso. Dios
no está de acuerdo con eso. Mire, si lee ahí en Apocalipsis capítulo 2, uno de los mensajes a la iglesia, a una de las iglesias, en este caso es a la iglesia de Pérgamo. Sí, dice dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, o sea, la autoridad. Hay ciudades que donde está rellenado, tiene el Satanás una silla donde controla. Hay mucha perdición, mucha perversidad. A eso se refiere la silla de Satanás. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes allí los que tienen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, que de acuerdo a la historia, era un grupo que se levantó en contra de ciertas enseñanzas de los apóstoles. De hecho, la palabra Nicolás viene de superación, de orgullo. De ahí viene las raíces, la etimología de la palabra nicolaitas, Nicolás, a los cuales yo aborrezco, dice el Señor. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿de qué vencer? ¿Qué cosa se trata aquí? Obviamente que está hablando de las doctrinas falsas, vencer las doctrinas. El que venciere, daré de comer del maná escondido. ¿Qué quiere decir maná? Es comida espiritual, por supuesto, comida espiritual escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero daré de comer del maná escondido. No nomás dice del maná. Póngase a pensar, no nomás dice maná, sino ¿por qué dice escondido? Porque hay mucha comida ahorita, hablando en este tiempo el que vivimos especialmente, hay mucha comida, mucho maná escritural. Donde quiera que usted enciende el radio, la televisión, en diferentes formas, en su teléfono, puede encontrar maná, puede encontrar predicaciones, puede encontrar, pero no todo el maná está limpio. Por eso hay un maná escondido, o sea, una comida que está limpio, tiene nutrición, fuerte nutrición, tiene lo que el cuerpo espiritual necesita para crecer, y no más crecer como quiera, sino crecer en una forma sana en todo el sentido de la palabra. Crecer en forma sana. Y Dios quiere que tú y yo, mi hermano, que crezcamos sanos, que nuestra mente, que lo que comamos sea comida sana, no contaminada, no información contaminada, o sea, información contaminada con información divina. Eso no trabaja junto. Es casi como querer revolver el agua con el aceite, no se revuelve, no se fusionan, no trabajan juntos. Así es de que vuelvo a decir, es de grande importancia que Dios quiere que entendamos. Mira aquí en Deuteronomio capítulo 4, en Deuteronomio capítulo 4, ya hace años que me llamó la atención estos versículos, llamaron mi atención y relaciona con lo que estamos hablando. 4 versos 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como el Señor mi Dios me ha mandado, o me mandó, dice Moisés al pueblo, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Dice: guardadlos pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia
en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. ¿Por qué? Por lo que lee, por lo que entiende, por lo que come, espiritualmente hablando, lo que come, lo que es lo que vas a hacer. En inglés hay un refrán que se hizo muy famoso en tiempos anteriores, en los 80s, pero dice: tú eres lo que comes. You are what you eat. ¿Y qué quiere decir eso? Que you are what you eat, que eres lo que comes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tu forma de ser, tu carácter, todo lo que eres, lo que estás internalizando, lo vas a actuar, lo quieras o no, ya sea para bien o para mal. Dime, dicen varios dichos mexicanos: dime con quién andas, te diré quién eres. Y ya sabemos que el vestuario de la gente nos dice también quién es. Hay vestuario que identifica al tipo de gente que es. Un vestuario deshonesto, se sabe que no hay temor de Dios. Un vestuario que define un tipo de grupos, como los que andan en las pandillas, se visten de cierta forma. Cuando alguien mira ese vestuario, se da cuenta de inmediato que él está envuelto en ese grupo. Y varias cosas: dime quién eres, dime con quién andas, te diré quién eres. Y a dónde va Vicente, dónde va la gente. ¿Qué quiere decir eso? El que no tiene identidad va a andar siguiendo, porque no tiene información plena, clara, para mantenerse en un estado permanente. Aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 17, mire el efecto de la información. Dice aquí en el verso 7 en adelante, de Segunda de Crónicas, capítulo 17. Aquí el rey Josafat empezó a hacer transformaciones, empezó a hacer cambios entre el pueblo, porque estaba muy desordenado por los reyes corruptos. Venía un rey corrupto, 2, 3, y entraba un rey con el corazón de Dios y hacía cambios, derrumbaba altares a los ídolos y muchas cosas. Hacía una reformación y traía la bendición de Dios al pueblo por esos cambios. Dice aquí, mire, el verso 7 en adelante: el tercer año de su reinado de Josafat, envió sus príncipes, hasta los nombró: Benail, Obdías, Zacarías, Nataniel y Miqueas, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos los levitas Semeías, Netanías, Zebadías y Asael, y Semamirot y Jonatán, y Adonías y Tobías y Tobadonías, y levitas, o más bien levitas, y con ellos Elisama y Ajoram, sacerdotes. ¿Y qué hacían estos hombres? Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y rodearon por todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Mire lo que sucedió, ¿cómo se puede decir? El resultado, el efecto de la instrucción, de la información divina. Dice: y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, que no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Por qué? Se supone que fue porque empezaron a informar al pueblo, para que el pueblo entendiera, y a raíz de entender iba a haber cambios y Dios iba a regresar a su pueblo para protegerlos. Todo está encadenado a ese efecto, pero ¿por medio de qué? Por medio de la información correcta, limpia, que poseyó los corazones de aquellos hombres, de aquel pueblo en general, para que veamos qué tan fuerte está lo que estamos hablando, que titulamos el poder de la información. El poder de la información. Qué importante es, mi hermano, mi hermana, el que nos acercamos a la información poderosa, a la información divina, a la información que cambia, a la información que transforma, a la información que redime, que limpia, que purifica, que da esperanza. ¿Cuántas cosas
¿Cuántos podríamos decir para tratar de describir el poder de la palabra? Dice el Salmo 19, dice varias cosas que hace el poder de la palabra, y seguimos usando el término para mantenernos en el tema. El efecto que tiene la información divina. Fíjese lo que dice el salmista en el Salmo 19, verso 7. La ley del Señor es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio del Señor fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Qué nos dice todo esto? El poder que tiene la palabra. Por eso el apóstol Pablo también nos recomienda, nos dice, nos instruye que debemos de pensar, cómo debemos de usar nuestra mente. Ahí es donde se atesora la información, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y dice el apóstol que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. No pienses en cosas inciertas, no pierdas tu tiempo en cosas que no tienen mucho o nada de beneficio para tu crecimiento, para tu llamado mayor, que es como hijo de Dios. Hay cosas que tenemos que tratar con ellas en nuestros trabajos, en cosas cotidianas, pero no deposites tu atención ahí, mucha atención ahí en los deportes, quién va a ganar, quién ganó. Ok, pues no somos extremistas para decir que no, pero no pongas tu corazón ahí, ponlo en la información que transforma, la información que tiene poder para cambiar tu vida y la mía. Mi hermano, mi hermana, demos gracias a Dios por esta información. Si lo tienes en tus manos, te voy a invitar que la tomes, la pongas en tu pecho, dile: Señor, mete esta información adentro de mi corazón, de mi mente, por favor, que corra por mis venas esta información para que siga alimentándome, siga cambiándome, siga transformándome, como dice tu palabra, que por el entendimiento debemos de ser transformados, y el entendimiento tuyo es el que transforma, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos momentos, Padre mío, por estos breves momentos que se nos fueron una vez más tan rápido, pero te doy gracias por lo poco que logramos comunicar de lo que tú nos has dicho, nos has recomendado, nos has encargado, Señor Jesús. Ayúdanos para mantenerlo en nuestro corazón, mantenerlo cerca de nosotros, para que sea nuestra comida de día y de noche, dijo David, tu siervo. Es lo que comía yo de día y noche, pensando en ti. Pensando en tus grandezas, pensando en tu amor, pensando en tu sacrificio, pensando en tu palabra, pensando, Señor, en todas tantas cosas que tiene que ver contigo, pensando en las profecías que están cumpliendo, que están en tu información que nos dejaste, Señor. Y cuando tenemos esa información, abre nuestros ojos para mirar lo que de nuestra forma, de nuestro propio inicio, no podemos mirar, solo con los ojos del alma. Y tu información abre nuestros ojos y echa colirio, Señor, nuestros ojos para que veamos claramente lo que está sucediendo y poder identificarlo y saber qué horas son en tu reloj. Gracias, Maestro. Bendice a cada vida, cada hogar, cada uno de mis hermanos personalmente, familiarmente, congregacionalmente. Señor, ayúdales a cada uno para que todos vayamos enfocados en crecer en ti, agradarte a ti, entenderte a ti, Señor, por medio de tu palabra.
Gracias una vez más. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno en el nombre de Jesucristo, te rogamos. Amén y amén. Que Dios bendiga a cada uno que estuvieron escuchándonos. Este fue su programa, una vez más, su programa Alumbrando Nuestro Camino. Alumbrando Nuestro Camino, su servidor, el hermano Felipe Nava, de aquí de Salinas, con el pastor Efraín Valverde III. Dios sea con cada uno y regresamos la semana que entra. Pase la palabra por ahí para que se una con nosotros en estas reflexiones sobre la palabra del Señor. Dios sea con cada uno de ustedes, es nuestro deseo. Amén.